Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del Antiguo Testamento. Este es un libro independiente que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Globo. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho del audio es importante que lea también el libro Estudio del Antiguo Testamento. Estamos en la unidad número 1 que se titula La Ley. A través de esta unidad, mis hermanos, vamos a empezar a descubrir las riquezas del Antiguo Testamento al examinar los libros de la ley. Estos primeros 3 capítulos escudriñarán el valor del Antiguo Testamento y el relato de los comienzos, la vida de los patriarcas y los primeros años de la historia de Israel. Haga un tiempo para leer cada libro del Antiguo Testamento al abordar las lecciones específicas. Nuestro primer capítulo es el capítulo 1, que se titula Tesoros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene riquezas, mis hermanos, sin tener en cuenta el género, sea ley, historia, poesía, profecía. Los libros del Antiguo Testamento despliegan el plan de redención ideado por Dios, preparándonos para la revelación de Jesús como Mesías y como Salvador. Para ver desplegada la artesanía de ese tapiz, debemos aprender a entender cómo se entreteje el Antiguo Testamento. Tenemos que aprender lo que el Antiguo Testamento es y el papel que juega en el plan de Dios. Hay que considerar a las personas del Antiguo Testamento y tomar sus lecciones en serio. En el Antiguo Testamento, Dios ha proporcionado un tesoro oculto de sabiduría, entendimiento y verdad. Es nuestro para llevárnoslo si lo buscamos en verdad y lo aplicamos a nuestro corazón y vida. Nuestra primera lección, la lección 1.1, se titula El Antiguo Testamento. Aquí comenzamos leyendo acerca de la importancia del Antiguo Testamento. La gente compra la Biblia más que cualquier otro libro en el mundo. Millones viven de acuerdo a su mensaje. Traductores de la Biblia han puesto las escrituras en más de 2.300 idiomas. Más del 95% de las personas del mundo tienen acceso por lo menos a parte de la Biblia en un idioma que manejan. Al estudiar, recordemos que nos unimos a millones de otros que aman y obedecen la palabra de Dios. Más personas aceptan el Antiguo Testamento que todas las otras escrituras religiosas combinadas. Judíos, musulmanes y cristianos, todos encuentran sus inicios en el Antiguo Testamento. Con esta perspectiva, consideremos 4 preguntas comunes de esta primera sección de la Biblia. La primera pregunta es, ¿qué es el Antiguo Testamento? Nos referimos al Antiguo Testamento como los primeros 39 libros de la Biblia. Basada en una palabra latina derivada de raíces hebreas y griegas, el término testamento describe un pacto, acuerdo o herencia. Esta palabra testamento en nuestro idioma, que es pacto, acuerdo o herencia, en latín era testamentum, que de nuevo significaba pacto o testamento. En el griego era diateque, que significaba pacto, y en el hebreo viene del berit, que significaba pacto. El Antiguo Testamento fue un pacto o un acuerdo entre Dios e Israel, los hijos de Abraham. Dios prometió cumplir su parte del convenio si los israelitas cumplían su parte. Les instauró un tabernáculo, sacerdotes y sacrificios de animales y les dio leyes para cumplir. Él prometió bendecir a Israel si ellos obedecían sus leyes. Los relatos bíblicos muestran que el pueblo de Dios tuvo un tiempo difícil tratando de guardar el antiguo pacto. Sin embargo, mientras continuamos estudiando el Antiguo Testamento, entenderemos mejor su papel en el plan de Dios y su importancia para nosotros hoy. La segunda pregunta, ¿quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? El Antiguo Testamento, mis hermanos, es una parte de la Biblia, un término derivado de las palabras griegas y latina para libro. La Biblia es el libro sobre todo otro libro, en el sentido que contiene 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores durante un periodo de 1500 a 1600 años, pero todos inspirados por el mismo Espíritu. Es decir, todas las palabras de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron inspiradas por Dios. Dios guió a los autores de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento para escribir lo que quería que escribieran. Los condujo por su Espíritu Santo. A lo largo de esta materia estudiaremos los autores que Dios inspiró a escribir cada libro del Antiguo Testamento, así como la fecha aproximada de la redacción del libro. La siguiente pregunta es ¿cómo entraron los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia? Se refiere a los libros de Génesis a Malaquías como el canon del Antiguo Testamento. Esta palabra canon, mis hermanos, primero significaba caña, pero después vino a significar estándar. Así, el canon del Antiguo Testamento es la lista de libros que cumplen con las medidas estándar para poder estar en la palabra de Dios. Los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento son los mismos libros que Jesús y los judíos de su día aceptaron como la palabra de Dios. La Biblia católica
y algunas Biblias ortodoxas orientales también contienen libros que se agrupan en una clase llamada apócrifos. La palabra apócrifos al principio quería decir libros ocultos, pero después vino a significar un libro que no está en el canon, no está en la lista. Durante el tiempo de Martín Lutero, los católicos aceptaron 7 libros apócrifos, así como adiciones menores a los libros de Esther y de Daniel. Los católicos no aceptaron los libros apócrifos oficialmente hasta 1546 en el Concilio de Trento. Y aunque algunos de estos libros están incluidos en la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas, no eran parte de las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Ni Jesús ni los apóstoles citaron alguno de los libros apócrifos como escritura. Los libros apócrifos contienen alguna verdad, pero también contienen error. Por consiguiente, no llenan las normas puestas para aceptarlas como escritura. Y la última pregunta, ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Debemos estudiar el Antiguo Testamento por al menos 3 razones. Primero, el Antiguo Testamento comprende el 75% de la Biblia entera. Ignorarlo sería perderse de una gran porción de la Escritura inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino, mis hermanos. Toda la palabra de Dios es preciosa para nosotros. Segundo, Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Algunas personas ven a Dios como un Dios de ira y juicio en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento describe al Dios de justicia y misericordia. Él es el mismo Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. El apóstol Pablo conocía bien el Antiguo Testamento y se refirió a Dios como el Padre de misericordias. De hecho, algunos eruditos bíblicos han notado que el Antiguo Testamento contiene muchas más referencias a la gracia y la misericordia de Dios que en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos estudiar el Antiguo Testamento para conocer mejor a Dios. Y por último, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la que creció el fruto del Nuevo Testamento. Como resultado, el Antiguo Testamento proporciona el trasfondo que necesitamos para entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos entender el significado completo del término Cordero de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento y sus descripciones de los sacrificios de animales. Piensa en todas las personas del Antiguo Testamento mencionadas en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no sabríamos mucho acerca de Adán, de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés u otros a los que a menudo se referían Jesús y los apóstoles. El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento más de 600 veces. Así, debemos conocer bien el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Leamos ahora acerca de las divisiones del Antiguo Testamento, mis hermanos. Los judíos en tiempos pasados, como los judíos de hoy, dividieron sus escrituras en 3 partes. Esas 3 partes eran la ley, los profetas y los escritos. La ley, o también llamada el Pentateuco, incluyó los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas incluyeron 8 libros divididos en 2 partes. Primero estaban los 4 libros de los profetas anteriores, que incluía Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel como un solo libro y Primero y Segundo de Reyes como un solo libro. Después venían los profetas posteriores, que era Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, y estos estaban como un solo libro. Y la tercera categoría o parte eran los escritos, que incluyeron 11 libros. Estaban los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras de Nehemías, que era un solo libro, y Primero y Segundo de Crónicas, que era un solo libro también. Debido a que las escrituras hebreas originales se escribieron en 24 pergaminos, el orden no era de principal importancia. Sin embargo, cuando los libros reemplazaron a los pergaminos, las escrituras empezaron a ser colocadas en un cierto orden, como nuestras Biblias modernas. Para nuestro estudio, mis hermanos, vamos a dividir los libros del Antiguo Testamento en 5 grupos. El primer grupo es la ley, o el Pentateuco. El segundo grupo es historia. Luego la poesía y sabiduría forman el tercer grupo. El cuarto grupo son los profetas mayores y el quinto grupo son los profetas menores. Quizá usted ya lo sepa, pero dentro de la ley encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De los libros de historia está Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas. También está Esdras, Nehemías y Esther. En la poesía y sabiduría encontramos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares.
En los profetas mayores están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y como parte de los profetas menores está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 1.1. Vamos ahora a dar comienzo a la lección 1.2, titulada Los comienzos. Esta tiene su base en Génesis capítulos 1 hasta el capítulo 11. Así que tómese un tiempo para leer esos capítulos y poder entender mejor la lección. Aquí el autor nos introduce con la palabra Génesis. La palabra Génesis en español significa origen o principio. Por lo tanto, el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Los primeros 11 capítulos describen la creación, la caída y el diluvio. Dios ha escogido no revelarnos todo detalle específico de cada evento, más bien ha dado énfasis a lo que Él estima importante. Mientras que la historia se desarrolla, comprendemos cómo las verdades enseñadas en Génesis son fundamentales a la provisión de Dios con respecto a la redención y a un redentor. Génesis no solo muestra el pecado de la humanidad, mis hermanos, sino que también afirma la provisión de Dios para la salvación. Introducidas en Génesis 1 hasta el capítulo 11, estas verdades se extienden en las biografías abreviadas de los patriarcas en Génesis 12 hasta el capítulo 50. Los cursos del tipo panorama a menudo ponen atención en lo más destacado y no siempre tratan cada detalle. Sin embargo, el estudio de Génesis es emocionante, las historias son interesantes y de suspenso, y las personas nos enseñan valiosas lecciones para llevar la vida cristiana en nuestro tiempo. Por consiguiente, para cubrir el libro de Génesis adecuadamente, vamos a estudiar el capítulo 1 al 11 en esta lección y Génesis del 12 hasta el capítulo 50 en el capítulo 2 de nuestro estudio. Empezamos con este primer tema que es la paternidad literaria. Como se dijo en la lección anterior, los primeros 5 libros de la Biblia son parte de un grupo llamado o conocido Ley o Pentateuco. En griego, pente significa 5 y teuchos significa rollo o libro. De esta manera, Pentateuco quiere decir 5 libros. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién pudo haber escrito el Pentateuco? ¿O a quién inspiró el Espíritu de Dios con el relato de los comienzos de la historia? El propio Génesis no contiene ninguna referencia explícita al autor, que ha escogido permanecer en segundo plano. No obstante, en general, la Biblia y toda la tradición judía y cristiana acreditan a Moisés como el autor del Pentateuco. Cuando leemos cuidadosamente los libros restantes del Pentateuco y cuando estudiamos la tradición judeocristiana, notamos evidencias importantes para la paternidad literaria mosaica. Hay evidencia bíblica interna que apunta a la posibilidad verdadera de que Moisés escribió al menos sección del Pentateuco y quizás el Pentateuco entero. Moisés es responsable de la ley del Pentateuco, que cubre aproximadamente desde Éxodo 20 hasta Deuteronomio 26. Así, el corazón del Pentateuco tiene una autoatribución mosaica, la que no debe pasarse por alto. Se dice que mucho de este material es material que el Señor comunicó a Moisés, como en Éxodo 25.1 y Levítico 1.1, o las palabras que habló Moisés a todo Israel, Deuteronomio 1.1. Más específicamente, el texto declara que Moisés escribió, de hecho, el relato de la batalla contra Amalek. En Éxodo 17.14 encontramos esto. El libro denominado El Pacto, Éxodo 24.4, y al menos porciones del libro de Deuteronomio. Y ya que Moisés escribió muchos años después que acontecieran los eventos del Génesis, él pudo haber usado materiales escritos e historias orales pasadas de generación a generación. Creemos que el Espíritu Santo guió a Moisés para escribir lo que Dios quería incluir dentro del Pentateuco. Un gran número de versículos de la Biblia revelan que Moisés escribió, habló o dijo algo. Hay otros versículos que mencionan un libro que tiene sus orígenes en Moisés. La paternidad literaria mosaica no significa, sin embargo, que ninguna porción del Pentateuco fue antes o después de la existencia de Moisés, ni su paternidad literaria debe llevar a significar que no usó recursos para compilar el Pentateuco. En Números, por ejemplo, él cita el libro de las batallas de Jehová, esto en Números 21.14. Así como Lucas haría siglos después al recopilar su evangelio, Moisés examinó los materiales a su disposición. Guiado por el Espíritu Santo, seleccionó la información que él quería o creía que era apropiada. Lo siguiente que leemos, mis hermanos, es el bosquejo de Génesis, capítulos 1 al 11. Génesis 1 al 11 no solamente es la introducción al Pentateuco, también es la introducción al Antiguo Testamento entero.
El Nuevo Testamento cita al menos 60 veces Génesis capítulos 1 al 11. Estos primeros 11 capítulos de la Biblia explican la creación, la caída y el juicio y el esparcimiento de la humanidad. Y de esa forma introducen a Dios, los humanos y el problema del pecado. Los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios, pero el pecado los separó de Dios. A partir de este punto, la Biblia comienza a revelar la solución de Dios al problema del pecado y de la separación. Más tarde, en Génesis, el Señor llama a Abraham para levantar a una nación como luz para traer la salvación a todas las otras naciones. Mientras exploramos este tema de salvación y el Mesías a lo largo del Antiguo Testamento, es importante ver que Génesis capítulos 1 al 11 introduce el trasfondo y el problema que expone la Biblia entera. Pueden dividir estos 11 primeros capítulos de Génesis en 4 secciones diferentes. La primera es el relato de la creación, que abarca el capítulo 1 al 2. Ahí encontramos temas como compendio de toda la creación y la creación de Adán y Eva. La segunda sección es la caída de la humanidad y sus consecuencias. Este abarca los capítulos 3 al 5. Ahí leemos cosas como la desobediencia de Adán y Eva y el juicio. Leemos sobre Caín y el linaje impío, sobre Set y el remanente justo. La tercera sección sería el diluvio o el juicio de Dios, que abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 17. Y la última sección sería el nuevo comienzo de la humanidad, que empieza en el capítulo 8, verso 18, terminando al final del capítulo 11. Y ahí encontramos o leemos cosas como el pacto de Dios con Noé y sus hijos, la torre de Babel y la línea mesiánica de Set. Lo siguiente que leemos, mis hermanos, va a ser el relato de la creación. Esta tiene su base en Génesis capítulo 1 al capítulo 2. Si todavía no lo hace, tómese un tiempo para leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Para los israelitas, la frase "en el principio" introdujo una nueva visión de la creación. Las naciones alrededor enseñaban que la creación no tenía punto de partida. Sostenían que toda la historia era como una circunferencia, sin comienzo y sin un final. En contraste, la Biblia revela una visión lineal de la creación, un principio seguido por los días 1 al día 6. La historia del principio de la creación es simple y es clara, mis hermanos. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Dice solamente que Dios creó todas las cosas. Creó el universo y todo lo que hay en el universo, y esto lo hizo de la nada. Él habló y la creación aconteció. Incluso sin todos los detalles específicos, la historia de la creación muestra orden y propósito. Robert Cooley nos recuerda lo siguiente: el relato bíblico de la creación es un corto resumen para un propósito específico. Imagine cuánto nos podría contar Dios sobre la creación del universo y todo ser viviente, pero el propósito del relato de Génesis de la creación no fue para contestar las millones de preguntas que la ciencia puede hacer. Más bien, Génesis capítulo 1 al 2 se escribió con el propósito de mostrar el comienzo de la humanidad con relación a Dios. Lo que la Biblia dice con respecto a la creación es verdadero, pero es bueno comprender que Génesis fue escrito con un propósito teológico, no un propósito científico. Dentro de este tema del relato de la creación, en base de Génesis 1 y 2, se nos comparten unos enfoques acerca o respecto a la creación. Y es importante tener presente la última declaración de Cooley al considerar diferentes interpretaciones de los relatos bíblicos de la creación ahí en Génesis. Vamos a leer ahora 3 de los varios puntos de vista comunes entre eruditos de la Biblia. El primer punto de vista es la teoría de la brecha. Esta se enfoca en Génesis 1 del verso 1 al 31. Los partidarios de la teoría de la brecha piensan que un lapso de tiempo transcurrió entre los 2 primeros versículos de Génesis. Es decir, creen que Génesis 1:1 muestra la primera creación de Dios, que fue destruida más tarde por el juicio de Dios. El versículo 2, entonces, describe una creación caída en tinieblas muchos años después. Algunos se refieren a la profecía en contra del príncipe de Tiro, que se encuentra en Ezequiel 28, conectando la condición de las tinieblas de Génesis 1:2 a la caída de Satanás y sus ángeles. Según esta teoría de la brecha, Génesis 1 del 3 al 31 describe cómo Dios restauró la creación después de la caída de Satanás. La segunda teoría es la del enfoque del día a día. Igual, toma su base en Génesis 1 del 1 al 31. Y este enfoque preferido declara que Génesis 1 del 1 al 2 describe el primer paso que Dios tomó en la creación. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra como una masa de barro, listo para que el alfarero la moldeara. Y entonces, en los días 1 al 3, Dios formó la tierra,
En los días 4 al 6, Él llenó la tierra. Dentro del enfoque del día a día, hay muchas creencias distintas acerca de cuánto tiempo tomó Dios en completar la creación. Mientras la Biblia dice que la obra de la creación tomó 6 días, no explica la duración de cada día. Como con otros pasajes de las Escrituras, en Génesis capítulo 1 al capítulo 11, la palabra día puede significar un periodo largo de tiempo. Pedro nos dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por otro lado, un día en las Escrituras a menudo se refería a 24 horas. Y llegamos a la tercera teoría, el enfoque del marco literario, también en base de esos mismos versículos, Génesis 1 del verso 1 al 31. Algunos intérpretes de la Biblia creen que la organización de los días en Génesis 1 es temática y teológica, no necesariamente cronológica o secuencial. Esto se le llama el enfoque del marco literario debido a la estructura literaria del texto bíblico. Estos intérpretes ven los días 4 al 6 como paralelos a los días 1 al 3. Por ejemplo, el día 4 es paralelo al día 1, en que ambos días tratan del tema de la luz. Los días 2 y 5 son similares, en que el tema es las aguas y el cielo. Sin embargo, el día 5 se mencionan también los animales que habitan en estas áreas. Y el tercer día y el sexto día tratan sobre la tierra, aunque la creación de los animales y los seres humanos se menciona en el relato del sexto día. Lo fundamental en todos estos enfoques es que Dios es reconocido como el creador y el proveedor. Y ese es el siguiente subtema dentro de este mismo tema de la creación, el creador y el proveedor. En la historia de la creación, hermanos, en Génesis aparecen 2 nombres para Dios. Al principio se usa el nombre hebreo Elohí para mostrar a Dios en su relación con el mundo. El nombre Elohí lo describe como el gran creador. Empezando en Génesis 2, versículo 4, Sin embargo, se usa el nombre mayor, que es Jehová Elohí, o Señor Dios. Jehová es el nombre personal revelado que habla de Dios en su relación con la humanidad. Lo muestra como el que está allí, Él está allí, que nos cuida y que nos mantiene. De esta manera, cuando Dios empieza a formar al primer ser humano, el clímax o el punto culminante de la creación se convierte en el Señor Dios, que tiene una relación especial con la humanidad. De Génesis 2:4 en adelante, el ser humano está en el centro de los intereses de este Dios. Y mis hermanos, otra de las cosas que leemos dentro de este tema de la creación de la creación o el relato de la creación se encuentra en el capítulo 2, verso 4 al verso 25, y esta es la creación de la humanidad. La mayoría de los creyentes concuerdan en que la creación cambia. Los cuerpos de agua pueden hacerse más pequeños o desaparecer, o con el tiempo los ríos pueden cambiar su curso. Los animales cambian cuando se adaptan a nuevas condiciones o áreas. En ese sentido, entonces, diríamos que la evolución significa cambiar y que sí ocurre. Sin embargo, hay algunos que enseñan la evolución de una manera falsa. Esa teoría de la evolución declara que formas de vida inferiores lentamente se volvieron en animales y monos y que lentamente evolucionaron y se convirtieron en seres humanos. En contraste, la Biblia enseña que Dios mismo creó a Adán e hizo a la humanidad superior a los animales, y esto está claro por varios puntos de vista. Miren, primero, la Biblia demuestra a los humanos como inteligentes y responsables. Adán era el responsable de nombrar a los animales y gobernar sobre ellos. Él cuidó del huerto del Edén, y él y Eva disfrutaron de una diaria comunión con Dios. Y además, Dios sigue comunicándose y conversando con los humanos por medio de su idioma hoy. Segundo, Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, lo que se refleja de muchas maneras. Primero, los seres humanos han de ser santos como Dios es santo. En ninguna parte se le da ese mandato a los animales. Segundo, aunque Dios nos permite matar y comer animales, Él nos ordena que no matemos a nuestros prójimos humanos. Se considera asesinato matar a un ser humano. Y tercero, los animales no tienen alma o espíritu eterno, y por lo tanto no resucitan ni serán juzgados. Sin embargo, Dios dice que cada ser humano rendirá cuentas de sus palabras y de sus hechos. Bien, mis hermanos, los animales no podrían dar a Adán amor o amistad. Ninguno era la ayuda idónea para Adán. Por consiguiente, Dios creó a Eva para que fuese la esposa y la ayuda de Adán. Y por último, Dios mandó a Adán y Eva a llenar la tierra, y sojuzgarla y señorear en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios mismo dio a la humanidad dominio sobre todos otros seres vivientes, mis hermanos. Y así llegamos a Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 5. Ahí leemos acerca de la caída. 2 eventos que cambian la vida resaltan en la historia de la humanidad. Primero, la caída de la humanidad en el huerto, y segundo, la venida de Cristo para salvar a la humanidad caída.
La caída ocurrió antes que hubiesen registros escritos. Por consiguiente, dependemos de la palabra de Dios para informarnos en cuanto a la creación de los humanos, su caída y el plan de Dios para salvarnos. Este relato de la caída, que empieza en Génesis capítulo 3, los primeros 24 versículos nos van a estar enseñando acerca de Adán y Eva. Las escrituras muestran que la caída de la humanidad y sus consecuencias son verdaderas. Adán y Eva eran personas verdaderas cuya relación con Dios dependía de la confianza y de la obediencia. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer porque dudaron de la palabra de Dios. Ellos escucharon al tentador y pecaron al obedecer sus sugerencias. Y debido a este pecado, Dios juzgó a la serpiente, quien es Satanás, juzgó a Eva y juzgó a Adán. No obstante, mis hermanos, Dios tuvo misericordia de Adán y Eva antes del juicio. ¿Cómo? Pues prometió que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Y esta fue la primera promesa del Mesías venidero. Más adelante, en el Antiguo Testamento, Dios daría más detalles del Mesías prometido. Después de mostrar misericordia, prometiendo a Adán y a Eva un Salvador, Dios mostró juicio, haciéndoles salir del huerto. Y en ese momento ellos comenzaron a sentir de lleno el peso de la maldición que trajo el pecado. Aún así, en medio de su juicio, Dios desplegó su amor vistiéndoles con pieles de animales. Y aunque Dios castigó a Adán y a Eva por haberles desobedecido, les dio la esperanza para el futuro. Cuando Caín nació, Eva expresó esa esperanza diciendo en Génesis 4:1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella sabía que a través de la continuación de la línea humana, algún día el Redentor prometido de Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. De generación a generación, otros se aferraron a la esperanza de victoria sobre el pecado y la serpiente, y así mantuvieron la promesa de redención viva. Y con esto llegamos a Génesis 4, versículo 1 al 24. Ahí leemos acerca de Caín, mis hermanos. La esperanza de Eva de un redentor no se cumplió en Caín, quien llegó a ser el primer asesino. Caín desobedeció ofreciendo un sacrificio que no agradó a Dios. No está claro si Dios instruyó a Caín y a Abel sobre el tipo de sacrificio que debían traer o por qué Dios estaba enfadado con la ofrenda de Caín. Aunque el relato bíblico reconoce el pecado en la vida de Caín, no declara específicamente cuál fue ese pecado. En todo caso, los eventos que rodean el sacrificio resultaron en el enojo y el celo de Caín, lo que lo llevó a pecar asesinando a su hermano. Dios castigó a Caín poniéndole bajo maldición y condenándolo a ser extranjero por tierra. Génesis capítulo 4, 17 al 24 incluye un sumario de Caín y su árbol familiar, que puede que cubra un largo periodo de tiempo. Algunos de los descendientes de Caín criaron ovejas y vacas. Con el tiempo desarrollaron muchas cosas útiles, incluso los instrumentos musicales. Aprendieron cómo forjar metales como bronce y hierro, en herramientas y en armas. Debido a su progreso, las personas empezaron a sentirse seguras, dependían de ellos mismos y no dependían de Dios. La Biblia presenta a Lamec, quien es un descendiente de Caín, como un hombre muy orgulloso. Lamec fue el primer hombre que sabemos que rechazó el plan de Dios de la monogamia. También presumió de matar a un hombre que lo hirió. Lamec no creía en ojo por ojo, creía en una vida por un moretón. Lamec se consideraba a sí mismo 10 veces más valioso que Caín. Y luego llegamos a Génesis 4, 25 hasta el capítulo 5, verso 32, donde leemos acerca de Set. Cuando nació Set, Adán y Eva renovaron su esperanza en Dios. Eva dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El legado de Set resultó ser muy diferente al de Caín. Cuando examinamos el linaje de Set, es importante entender el enfoque de las culturas bíblicas en compilar genealogías. Los hebreos usaban la palabra hijo, similar a como usamos hoy el término descendiente. Indicaba cualquier relación a un antepasado. Así, un hijo o descendiente en el texto bíblico podía referirse a un hijo, a un nieto, a un bisnieto y así sucesivamente. Como resultado, las genealogías bíblicas son selectivas, no son comprensivas. En la escala del tiempo en Génesis, la genealogía del capítulo 5 cubre el periodo más largo de la historia. Como un aparato de video adelantado en una cinta, las genealogías mueven rápidamente la narrativa hacia adelante. Teniendo esto en cuenta, mis hermanos, notamos que los descendientes de Set incluyen a Enos, su hijo, a Cainán, Mahaleel, a Jared, a Enoc, a Matusalén, Lamec y Noé. Varios de la línea familiar de Set fueron hombres piadosos, y en los días de Enos las personas comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enoc nació varios siglos después de Set y de Enos. Era una persona piadosa, bien conocido por su estilo de vida de comunión íntima con Dios. En el breve relato de su vida,
La Biblia hace hincapié 2 veces en que Enoc caminó con Dios. Tenía una relación tan íntima con Dios que su vida no acabó en muerte. Más bien, Dios raptó a Enoc llevándolo al cielo mientras que todavía estaba vivo. El ejemplo piadoso en la línea de Set continuó en el padre de Noé, Lamec, un Lamec diferente al de la descendencia de Caín. Las escrituras registran que Lamec creyó y esperó en Dios. Cuando Noé nació, Lamec profetizó lo siguiente. Esto se encuentra en Génesis 5:29. Este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra de Jehová, de la tierra que Jehová maldijo. Lamec creyó que Dios proveería una manera para que las personas fueran libres de la maldición del pecado que había expulsado a Adán y a Eva del huerto. Y así llegamos a Génesis capítulo 6, donde leeremos acerca del diluvio. Génesis 6 hasta el capítulo 8, verso 17. Al desarrollarse la historia temprana de la humanidad, mis hermanos, vemos que el pecado y que la maldad parecen aumentar constantemente. Génesis sigue acumulando pecado. En Génesis 6:1 se alza el telón en una escena donde la maldad es cada vez mayor. La razón del diluvio es clara de inmediato. La maldad del mundo se había vuelto intolerable para Dios. Dios estaba apenado de haber creado los seres humanos y le dolió en su corazón. Él tuvo el plan de destruir a todos y todo en la tierra. Sin embargo, en medio de este predominio de pecado, un hombre confió en Dios. Su nombre era Noé. Debido a la rectitud de Noé, Dios prometió hacer un pacto con él y con su familia. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para albergar a él y a su familia durante el diluvio que iba a venir. En él debía alojar animales inmundos en pares y los animales limpios en grupos de 7. Noé obedeció y construyó el arca según las dimensiones que Dios le había dado. Cuando el arca estuvo lista, medía aproximadamente 180 metros de largo y era más alta que un edificio de 3 pisos. Los eruditos conservadores de la Biblia concuerdan generalmente que Noé y su familia estuvieron en el arca durante un poco más de un año. El diluvio normalmente se ve en términos de una lluvia que cayó 40 días y 40 noches. De hecho, Noé permaneció en el arca mucho más tiempo. Comparando Génesis 7 del 1 al 13 con 8 del 13 al 19, puede determinarse que Noé, su familia y los animales estuvieron en el arca más de un año. Y aunque el diluvio fue un acto de juicio divino, Dios también usó el diluvio para renovar su pacto con la humanidad. Aprendemos de este relato que Dios suaviza su juicio con su misericordia. Tal como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, también hoy las personas pueden ser destinarios de la gracia de Dios. Luego llegamos a Génesis 8:18 hasta el capítulo 11. Aquí, mi hermano, se titula Un nuevo principio en nuestro libro de estudio. Lo primero que encontramos es el pacto de Dios con Noé. Capítulo 8, verso 20 hasta el capítulo 9, verso 17. Y le recuerdo, lea esas porciones si todavía no lo ha hecho. Pero ahí en esos versículos Dios expresó su gracia al dar a las personas una nueva oportunidad en el mundo después del diluvio. Cuando Noé dejó el arca, él adoró a Dios con un sacrificio de animales. Y en respuesta, Dios prometió que nunca iba a destruir de nuevo a la raza humana y toda criatura viviente con un diluvio. La señal del arco iris selló su promesa. Sin embargo, esto no significó que el pecado estaba ahora totalmente ausente. Así como Noé presentó su sacrificio después de salir del arca, Dios reconoció que el intento del corazón del hombre o la humanidad es malo desde su juventud. El diluvio no borró la naturaleza pecaminosa de la humanidad. La naturaleza pecaminosa todavía se expresaría. Llegamos a Génesis 9:18 hasta el 10:32, leemos ahí de Noé y de sus hijos. La existencia de la naturaleza pecaminosa continua se ilustra en la historia de Cam, uno de los hijos de Noé. Cam no demostró respeto por su padre cuando encontró a Noé embriagado y desnudo. Como resultado, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo que los hijos de Canaán serían siervos de siervos. Algunas personas han interpretado este evento de manera errónea y han atribuido la esclavitud de afroamericanos a su descendencia de Canaán. Semejante conclusión es completamente incorrecta. Los cananitas no eran del mismo color que los afroamericanos. Más importante aún, a Dios no le importa el color de la piel de una persona. Él ama a todos y no muestra favoritismo. Cam era el más joven de los 3 hijos de Noé. Sus hermanos mayores eran Jafet y Sem. Como se dice en Génesis capítulo 10, cada uno de los hijos de Noé emigró a un área diferente. Jafet hacia lo que hoy es España y el norte de Asia Menor, Cam hacia África y Sem hacia el Golfo Pérsico. Luego, mis hermanos, llegamos a Génesis 11, versículo 1 al 9, la Torre de Babel. Después del diluvio, la raza humana era un grupo que hablaba solo un idioma. Y aunque Dios originalmente había dirigido a la familia de Noé a llenar la tierra,
Muchos individuos se establecieron en la llanura de Sinar por bastante tiempo, y mientras crecía su orgullo y arrogancia en sus habilidades y destreza, se propusieron construir una torre en Babel, una gran torre que llegaría hasta los cielos. Su motivación principal era hagámonos un nombre. Sin embargo, Dios confundió su idioma para impedir su comunicación y cooperación y detener sus planes. Como resultado, las personas finalmente emigraron a varias ubicaciones distintas según las instrucciones originales de Dios. Por último, llegamos a Génesis 11 del 10 al 32, la línea mesiánica de Sem. Génesis 11 acaba con una sinopsis del linaje de Sem. Los hijos de Sem se llaman semitas, de los que se deriva la palabra semítico. La lista en Génesis 11 nombra 10 familias y termina con Taré, que se movió de Ur a Harán. Taré era el padre de Abraham. A través de esta nación se cumpliría la promesa del Mesías. Génesis 12 hasta el capítulo 50 trata de los primeros patriarcas que vamos a estudiar ya en el próximo capítulo. Pero con esto, mis hermanos, llegamos al final de la lección 1.2 y también damos conclusión a nuestro capítulo 1, los tesoros del Antiguo Testamento. Dios les bendiga.